Muy bien, tenemos este primer escenario clínico. Paciente varón de 70 años sufre caída de altura de 2 metros aproximadamente, impactando tórax y abdomen contra superficie de concreto. Presenta dolor en hipocondrio derecho. Al examen, una presión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca 103, frecuencia respiratoria 20, saturación 97% a aire ambiente, palidez 1/3 cruces, abdomen globuloso, depresible, dolor a la palpación en cuadrante superior derecho. Neurológico, Glasgow 15 puntos, no déficit motor. Se solicitó TEM abdominal con contraste, evidenciando los siguientes hallazgos. Vamos a ver qué encontramos en este paciente. Vemos estas 4 imágenes. A raíz de esto, vamos a ver la clasificación y regresamos para que ustedes identifiquen qué grado es. Esta es la clasificación de la AAST para el trauma hepático, ¿no? Tenemos los grados y la descripción. En el grado 1, pues, podemos encontrar un hematoma subcapsular menor del 10% de superficie o una laceración parenquimal menor de 1 centímetro de profundidad. Cualquiera de estas 2 lesiones constituye un grado 1. En grado 2, hematoma subcapsular entre 10 y 50% de superficie o un hematoma intraparenquimal menos de 10 centímetros de diámetro o una laceración entre 1 y 3 centímetros de profundidad y menor de 10 centímetros de longitud, menor o igual de 10 centímetros de longitud. En el grado 3, un hematoma subcapsular mayor del 50% de la superficie o un hematoma subcapsular o intraparenquimal roto o un hematoma intraparenquimal mayor de 10 centímetros de diámetro. También podría ser, dentro del grado 3, una laceración mayor de 3 centímetros de profundidad o cualquier lesión en presencia de lesión vascular hepática o sangrado activo, pero que esté contenido dentro del parénquima hepática. Este es uno de los cambios respecto a las clasificaciones previas, ¿no? Aquí, grado 3, todo lo que nos dice que el sangrado está contenido dentro del parénquima hepático, dentro de la cápsula. Grado 4, disrupción parenquimal que compromete entre el 25 al 75% de un lóbulo hepático o sangrado activo que se extiende más allá del parénquima hepático hacia el peritoneo. Entonces, cuando ya encontramos líquido libre, o sea, sangre en la cavidad peritoneal, estamos hablando por lo menos de un grado 4. Y el grado 5, disrupción parenquimatosa que compromete más del 75% de un lóbulo hepático o una lesión venosa yuxtahepática, por ejemplo, de la cava retrohepática o de las venas suprahepáticas. ¿Cómo se ven estas lesiones en la tomo? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el grado 1. Esa lesión que está ahí especificada como grado 1 es un hematoma subcapsular menor del 10% de la superficie. ¿Se ve el puntero? Sí, doctor. Ya, entonces esto que estoy señalando con el cursor es el hematoma hepático. ¿Ya? Es un hematoma hepático subcapsular menor del 10%, no es un hematoma pequeño. Aquí tenemos 2 lesiones de grado 2. Por ejemplo, este es un hematoma subcapsular, es decir, está contenido dentro de la cápsula de Gleason, está dentro del parénquima hepático entre el 10 y 50% de la superficie. No llega a ser más de la mitad de todo el parénquima hepático. Y aquí vemos otro tipo de lesión, que sería una laceración, ¿no? En el grado 2, la laceración es de 1 a 3 centímetros de profundidad y menor o igual de 10 centímetros de longitud. Vamos con el grado 3. Aquí tenemos ejemplos del grado 3. Este es un hematoma subcapsular mayor del 50% de la superficie. Miren lo extenso de este hematoma. Aquí es importante diferenciar las densidades, ¿no? Las densidades van a ir
de blanco a negro y en escala de grises cuando estamos hablando de vísceras sólidas y de sangre. Este gris más claro es el parénquima hepático normal, este gris más oscuro es la sangre, ¿no? En este caso el hematoma. Y miren cómo se extiende este hematoma. Entonces llega a ser un hematoma mayor del 50% de la superficie total. Y acá tenemos otro ejemplo. Esta es una laceración. Miren cómo está el cursor. Esta es una laceración. En el grado 3 nos habla de una laceración mayor de 3 centímetros de profundidad. En el grado 4 ya tenemos aquí que el sangrado va más allá del parénquima hepático, se extiende hacia la cavidad peritoneal. Esto que ven por fuera del hígado es sangre. Así se ve el líquido libre, en este caso la sangre, alrededor del hígado. Esto que está por arriba es sangre. Todo esto es sangre. Y en el grado 5, miren este ejemplo de grado 5, esta es una disrupción del parénquima que compromete más del 75% de un lóbulo hepático. Miren esta disrupción, prácticamente secciona el hígado de un lado al otro, ¿no? En el lóbulo derecho. Este es el lóbulo derecho del hígado y esta disrupción casi total, ¿no? Más del 75%. Esta lesión es una lesión grado 5. Entonces, vamos con la imagen del caso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué grado de lesión es ese? ¿Qué grado de lesión es la que se muestra? No hacen nada más sus ideas, chicos, no se preocupen. A ver, grado 3. Correcto. Es un hematoma, ¿no? Es un hematoma intraparenquimal de más de 10 centímetros de diámetro. A ver, hay más. 3, 3, 3. Muy bien, chicos. Es un grado 3, ¿no? Un hematoma intraparenquimal más de 10 centímetros de diámetro. Miren la diferencia entre la imagen A y la imagen B. Mucho más clara el diagnóstico en la imagen B, ¿no? Mucha más clara la lesión. Porque esta tomografía de la imagen B es una tomografía contrastada. En la imagen A es una tomografía sin contraste. Entonces, lo que nos dice que debemos solicitar cuando estamos hablando de lesiones traumáticas intraabdominales, debemos solicitar una tomografía con contraste. ¿No? ¿Por qué? Porque define mejor la lesión. El caso clínico nos habla también de un paciente taquicárdico, pero con presión normal, ¿no? Saturación normal, sin déficit neurológico. Entonces, nos habla de un paciente estable. Para estos pacientes son los que son tributarios de un examen tomográfico, ¿no? La tomografía está reservada para pacientes hemodinámicamente estables que pueden ser trasladados y que toleran el estudio. Si yo tengo un paciente hemodinámicamente inestable, no puedo estar trasladándolo. Ese paciente probablemente se va a chocar más en el traslado y no va a tolerar el estudio, ¿no? Es más, la inestabilidad hemodinámica ya es una indicación de la parotomía, ¿no? Entonces, la tomografía está reservada para pacientes hemodinámicamente estables y que pueden ser trasladados y que van a tolerar el estudio, ¿no? Vamos con el siguiente escenario clínico. Tenemos una paciente mujer de 24 años que sufre accidente de tránsito en condición de conductora de moto lineal. Es llevada por bomberos a un hospital de tercer nivel. Al examen, presión 80/50, frecuencia cardíaca 115,
frecuencia respiratoria 22, saturación 95%, FiO2 0.21, palidez 2/3, abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio y flanco izquierdo, con resistencia muscular. Neurológico, Glasgow 15 puntos, pupilas isocóricas reactivas al estímulo luminoso. Dice que la presión arterial se normaliza luego de inicio de fluidoterapia endovenosa, por lo que es llevada a tomografía. Luego de la tomografía presenta hipotensión que no responde a fluidos y aumento de frecuencia cardíaca, así como desorientación. Vamos a ver la lesión que tiene esta paciente. Esta es la lesión que presenta en la tomografía. Mírenla para luego poder identificarla. Este es el vaso. Entonces tiene una lesión o un trauma esplénico. Esta es la clasificación de la AAST para el trauma esplénico. En el grado 1 tenemos un hematoma subcapsular menor del 10% de la superficie, o una laceración parenquimal menos de 1 centímetro de profundidad, o un desgarro capsular, solamente de la cápsula, es decir, aún no compromete el parénquima. En el grado 2 tenemos un hematoma subcapsular entre el 10 y 50% de superficie, o un hematoma intraparenquimal menos de 5 centímetros, o una laceración parenquimal de 1 a 3 centímetros. En el grado 3 tenemos un hematoma subcapsular mayor del 50% de superficie, o un hematoma subcapsular o intraparenquimal roto mayor de 5 centímetros, o una laceración parenquimal mayor de 3 centímetros de profundidad. Dentro del grado 4 tenemos cualquier lesión en presencia de lesión vascular esplénica o sangrado activo confinado dentro de la cápsula esplénica. O sea, no hay todavía sangre en la cavidad peritoneal, sino que está confinado. O una laceración parenquimal que compromete vasos iliares o segmentarios, causando devascularización mayor del 25% de la superficie total del vaso. Y en el grado 5, cualquier lesión en presencia de lesión vascular esplénica con sangrado activo que se extiende más allá del vaso hacia el peritoneo. Eso es la clasificación actualizada de la AST. Regresamos a la lesión. ¿Qué grado piensan ustedes que es? Pueden escribirlo en el chat como hace rato. ¿Qué grado piensan que es esa lesión? Dos hallazgos tenemos ahí, los dos hallazgos que están señalando las flechas. Tenemos por ahí una respuesta. Grado 3. A ver, otro. Grado 4. Grado 4. 4. 4, 4. Muy bien. La mayoría puso grado 4. Y acá vamos a comentar algo. Tiene una lesión de grado 3, que es lo que señalan las flechas negras, ¿ya? Porque tiene un hematoma subcapsular entre el 10 y 50% de la superficie, pero tiene esta lesión también. Es una la flecha blanca está señalando una lesión en el polo superior del vaso, ¿no? Que es una devascularización. Es una devascularización mayor del 25% de la extensión total del vaso. Y esta lesión se corresponde a grado 4. Entonces, elijo el que tiene más grado, ¿no? El grado más alto. Entonces, es una lesión de grado 4. Correcto. La mayoría mencionó grado 4. Sí, es una lesión de grado 4. Si tengo 2 lesiones o 3 lesiones, siempre voy a elegir la mayor. La mayor es la que me da el grado definitivo del trauma, ya sea esplénico. Este era esplénico, hace rato dije hepático, pero esplénico. Pero esta es la lesión de vaso. Acá tenemos unos ejemplos también. Ejemplos para ver cada uno de las lesiones de vaso. Acá, por ejemplo, en el grado 1,
miren esta pequeña laceración, ¿ya? Que llega a ser prácticamente un desgarro subcapsular nada más. Mi cursor, ahí está. Donde está señalando el cursor, un desgarro capsular, ¿no? Es una pequeña lesión. Acá también tenemos un hematoma subcapsular menor del 10%. ¿Ya? En el grado 2, aquí vemos un hematoma subcapsular entre el 10 y 50% de la superficie. Ese es el hematoma subcapsular. Y como otro ejemplo de grado 2, tenemos esta laceración entre 1 y 3 centímetros. Miren esta imagen pequeña, es una laceración. Las laceraciones incluso pueden ser, cuando son pequeñas, pueden ser menos visibles que los hematomas, ¿no? Los grandes hematomas son bastante visibles. Las laceraciones a veces no tanto. Miren esta laceración pequeña. Pero sí se evidencia una tomografía con contraste. Acá tenemos ejemplos de grado 3. Tenemos un hematoma intraparenquimal. Este es un hematoma intraparenquimal roto. Un hematoma intraparenquimal roto. O un hematoma subcapsular. Este es un hematoma subcapsular. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo. Este es otro ejemplo. Es un hematoma subcapsular mayor del 50% de la superficie. Aquí tenemos una lesión de grado 4. Una lesión de grado 4 en la que se ha producido una devascularización del polo superior. Esto es generalmente por lesión de los vasos, ¿no? Vasos iliares o segmentarios. Esta es una lesión de grado 5 en la que pues prácticamente ha habido un estallido esplénico. No se reconoce la anatomía normal y tenemos líquido libre, ¿no? En la cavidad. Es decir, el sangrado va más allá del órgano, ya se extiende hacia el peritoneo, hacia la cavidad peritoneal. Vamos con el siguiente escenario clínico. Es un paciente varón de 48 años que sufre agresión por terceros, siendo golpeado con objeto metálico, principalmente en región abdominal lateroposterior, región dorsal y lumbar. Al examen presenta presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 21, saturación 97%, a un FiO2 de 0.21 o 21%. En el examen presenta una herida contusa de aproximadamente 4 centímetros en región frontal, con sangrado activo escaso, lesiones excoriativas y hematomas múltiples en pared torácica y abdominal. Y en abdomen tenemos un abdomen globuloso, leve dolor a la palpación en flanco izquierdo y no signo de irritación peritoneal. En sala de emergencia se realiza un FAST. No sé si ya escucharon del FAST, pero es la ecografía aplicada en trauma. FAST, ecografía aplicada en trauma. No se evidencia líquido libre, pero impresiona hematoma renal izquierdo. Además presenta hematuria macroscópica. Se decide realizar una TEM abdominopélvica contrastada. Vamos a ver el hallazgo. Ese es el hallazgo del paciente. Mírenlo bien. Vamos con la clasificación y regresamos para que me digan el grado. Esta es la clasificación de la AAST para trauma renal. Grado 1, un hematoma subcapsular y o contusión parenquimal sin laceración. En el grado 2 tenemos un hematoma
perirenal confinado a la fascia de Gerota, o una laceración parenquimal menor o igual a 1 centímetro de profundidad sin extravasación urinaria, ¿no? O sea, no llega al sistema colector la lesión, se queda en el parenquima renal. Grado 3, laceración parenquimal mayor de 1 centímetro de profundidad sin compromiso del sistema colector o extravasación urinaria. O cualquier lesión en presencia de lesión vascular renal o sangrado activo contenido dentro de la fascia de Gerota. El grado 4, presentamos una laceración parenquimal que se extiende dentro del sistema colector con extravasación de orina. Acá hay una importante separación, ¿no? A partir del grado 4, las lesiones ya pueden comprometer el sistema colector, por lo tanto puede haber extravasación de orina. Otro ejemplo de grado 4, laceración de pelvis renal y o disrupción ureteropélvica completa, sangrado activo que va más allá de la fascia de Gerota hacia el peritoneo o retroperitoneo. No se olviden que los riñones son órganos retroperitoneales, por eso menciono aquí que el sangrado puede ir hacia el retroperitoneo, o infarto renal segmentario o completo debido a trombosis de los vasos sin sangrado activo. El trauma también puede producir trombosis, ¿ya? No solamente las típicas lesiones, hematomas o desgarros, sino también trombosis, ¿no? Y esa trombosis puede generar infarto renal. Y el grado 5, laceración de la arteria o vena renal principal, devascularización renal con sangrado activo o rotura renal con pérdida de la anatomía del parénquima renal identificable. Vamos con algunos ejemplos. Estos son ejemplos. Acá un ejemplo de grado 1, que es un hematoma subcapsular sin laceración. Un hematoma pequeño subcapsular, grado 1. Ejemplos del grado 2, tenemos aquí esta laceración menor de 1 centímetro de profundidad. Ya es una laceración, sin embargo es una laceración poco profunda, ¿no? Hasta 1 centímetro de profundidad podría tener. O tenemos este otro ejemplo que nos habla de un hematoma perirenal. Este es un hematoma perirenal, pero está confinado a la fascia de Gerota, o sea, está dentro de la fascia de Gerota, no se extiende más allá. En el grado 3 tenemos esta laceración mayor de 1 centímetro de profundidad, pero que no llega al sistema colector, ¿no? No hay compromiso del sistema colector. A diferencia del grado 4, como lo mencionamos, en el que tenemos una laceración, pero que se extiende dentro del sistema colector. O sea, ya llega a la pelvis renal. Llegó el sistema la laceración a la pelvis renal. Así que puede haber, en este caso, extravasación de orina. Y acá tenemos otro ejemplo del grado 4, que es un infarto renal. Miren, esta zona marcada como negruzca, pues es un infarto renal segmentario por trombosis. El trauma contuso probablemente generó trombosis de los vasos principales y un infarto segmentario del riñón. Grado 4 también, ¿no? Dentro del grado 4 podemos tener este tipo de lesión o este tipo de lesión, no siempre es la misma. Y dentro del grado 5 acá pues tenemos una devascularización renal completa, ¿no? Por ejemplo, se lesionó la arteria renal principal, sangrado activo, profuso y riñón sin vascularización. Está devascularizado. Eso es el grado 5. Entonces, ahora menciónenme ustedes qué grado es el que se muestra en el caso clínico. A ver, por ahí me ponen grado 4. ¿Qué más? Grado 4. Grado 4, grado 4. Muy bien, todos grado 4. Están muy bien, chicos. Sí, es un grado 4. ¿Alguien me dice por qué es un grado 4?
¿Por qué es grado 4? Afecta el sistema colector, correcto. La laceración ya llegó al sistema colector y lo que están mostrando las flechas rojas es extravasación de orina. Ya, claro que sangre y orina, pero también orina. O sea, ya se está saliendo la orina, se está fugando del pelvis renal. Entonces es un grado 4. Si eso no fuera orina y solamente fuera sangre, lo que vemos, también fuera un grado 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya salió dentro del espacio del parénquima renal y de la fascia de Gerota y ya está en el retroperitoneo. ¿Ya? Eso es el retroperitoneo. Muy bien. A ver, alguien mencionó que se consideró como un infarto. Ya no es un infarto como tal, no es un infarto renal. En este caso lo que vemos es la salida de orina y de sangre. ¿Ya? Es una extravasación de orina. Miren cómo está aquí el sistema colector, ¿no? Y es la misma densidad de lo que ya encontramos afuera. Miren este sistema colector que tiene sangre y orina y lo que está por fuera es sangre y orina. ¿No? Grado 4 por ese motivo. Vamos a ver algunos hallazgos comunes a lesiones de diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, el hemoperitoneo, ¿no? ¿Qué significa hemoperitoneo? Presencia de sangre libre en la cavidad peritoneal. Sabemos que es un hallazgo anormal, ¿no? En la cavidad peritoneal no encontramos sangre de forma normal, entonces sangre libre en cavidad peritoneal. Puede ser traumático o no traumático, ¿cierto? Hay algunas, por ejemplo, algunas roturas hepáticas espontáneas, pero no es el caso de hoy. Lo que estamos hablando hoy día es de trauma. Entonces, traumático es más frecuente también. Diferentes lesiones viscerales pueden causar hemoperitoneo, correcto. ¿Ya? Las vísceras más afectadas por trauma abdominal cerrado, por ejemplo, son el vaso, el hígado, el mesenterio y el riñón. Vaso, hígado, mesenterio y riñón. Entonces, aquí hablamos de densidad, por ejemplo, densidad de la sangre en la tomografía de más 50 hasta más 70 unidades Hanfield. Las unidades en las que se mide la densidad en las tomografías son las unidades Hanfield. ¿Ya? Tenemos desde la densidad 0, que es el aire, y la densidad más alta, que es el hueso, ¿no? Dentro de las estructuras normales, el hueso tiene la densidad más alta. El aire se ve negro y el hueso se ve blanco. Y si queremos hablar incluso de mayor densidad, a veces tenemos el metal, ¿no? El metal se ve blanco, muy blanco e incluso con destello. ¿No? Y dentro de este espectro entre negro y blanco tenemos un sinnúmero de estructuras y de contenidos y de secreciones que nos puedan dar una escala de grises, ¿no? Y cada una de estas va a tener su valor en unidades Hanfield. Aquí tenemos ejemplos de hemoperitoneo. Miren ustedes, la figura A está marcada por asteriscos. Lo que está alrededor del hígado, esto es hemoperitoneo. Todo esto es hemoperitoneo. Es sangrado que se extiende más allá del parénquima hepático. No es un hematoma. No es un hematoma subcapsular. Esto está por fuera. Esta sangre está por fuera del hígado. ¿Cómo me puedo dar cuenta fácilmente de eso? Mi hígado no está lesionado, ¿no? La lesión proviene del vaso. O sea, esta sangre que yo tengo por acá es la que se está
saliendo de la lesión esplénica. También tengo hemoperitoneo por acá. O sea, es una lesión esplénica considerable. Tengo líquido libre por acá. Tengo líquido libre por acá. Acá lo van a ver también. La A es una tomografía sin contraste y miren, esta C es una tomografía contrastada, ¿no? Se dibuja un poco mejor incluso. Este asterisco es líquido perihepático, que es sangre. Este asterisco es líquido perisplénico, que es sangre. Estos son ejemplos de hemoperitoneo. Acá tenemos otro ejemplo. Este sigue ya de una lesión hepática como tal. Miren la L, nos habla de la laceración, ¿no? Es una laceración mayor de 3 centímetros que me está causando hemoperitoneo. ¿Qué grado sería esta de lesión hepática? A ver, chicos, ¿qué grado sería esta de lesión hepática? Ahora vamos con las respuestas. Grado 2, grado 2, grado 2. Ya, grado 2. La mayoría pone grado 2. Por ahí pusieron grado 3. Ya. Grado 3. Bueno, esta vez nadie latinó. Esta lesión con sangrado que se extiende más allá, sangrado activo que se extiende más allá de la cápsula y va hacia el peritoneo, nos habla de grado 4. Todo esto es hemoperitoneo. Y miren, incluso la sangre no solamente se queda en ese lado, sino que de acuerdo a su volumen se va distribuyendo por la cavidad. Y miren, tenemos sangre alrededor del vaso sin que el vaso esté lesionado, ¿no? Esta no es una laceración esplénica, es un trauma hepático, es una laceración hepática por arma blanca. O sea, ha lesionado directamente el hígado. Pero la sangre ya por su volumen se está distribuyendo en toda la cavidad y encontramos sangre alrededor del vaso. Imagen típica de hemoperitoneo. ¿Qué otro tipo de estructuras anatómicas diferentes a las vísceras sólidas podrían originar hemoperitoneo? Ya vimos que lesión de hígado puede producir hemoperitoneo, lesión de vaso también, una lesión renal puede producir sangre en el retroperitoneo o en el peritoneo. ¿Qué otro tipo de estructuras que no sean las mencionadas o que no sean vísceras sólidas pueden originar hemoperitoneo? Vamos a ver tus respuestas. Vasos, ya correcto, vasos sanguíneos, trauma vascular, sí, grandes vasos. ¿No? Estómago no mucho, ya, o sea, si hablamos de lesiones de vísceras huecas por trauma, el sangrado es mínimo. ¿Ya? Lo que más produce una lesión de víscera hueca es salida de contenido. ¿Ya? Salida de contenido intestinal, por ejemplo, si es intestino delgado, salida de contenido intestinal, si es estómago, salida de contenido gástrico, si es colon, pues contenido fecal. ¿No? Eso es lo que causa principalmente una lesión de víscera hueca. Desgarro de mesenterio, correcto, desgarro de mesenterio. La lesión mesentérica sí produce sangrado, a veces puede ser un sangrado profuso. ¿No? Mesenterio y epiplon, que son estructuras grasas, ¿no? El epiplon es grasa visceral. Entonces también puede producir hemoperitoneo. Tenemos otra lesión o otro hallazgo, este es un hallazgo, ¿no? Otro hallazgo típico en trauma, el neumoperitoneo. Me dijeron también ruptura uterina, sí,
No es muy frecuente en trauma, la verdad que es muy raro en trauma, pero de ser el caso sí podría originar. Sin embargo, el útero es una víscera sólida, ¿no? La pregunta era diferente de las vísceras sólidas, pero eh, está bien la mención. Neumoperitoneo, presencia de aire libre en la cavidad peritoneal. También sabemos que normalmente en la cavidad peritoneal no encontramos aire libre, ¿ya? No hay aire libre de forma normal en la cavidad peritoneal. Puede tener una etiología traumática o no traumática, correcto. Por ejemplo, dentro de las no traumáticas tenemos una perforación de úlcera péptica, tenemos una perforación de ilion, ¿no? Por tifoidea. En este caso, estamos hablando de trauma y las lesiones traumáticas de intestino también son bastante comunes, ¿ya? ¿Qué es lo que indica el neumoperitoneo? Perforación de víscera hueca, ¿ya? Si ustedes en el contexto de trauma ven en su imagen tomográfica neumoperitoneo, entonces dense cuenta que eso es una perforación de víscera hueca. Podría ser estómago, podría ser intestino delgado, podría ser colon, pero es una perforación de víscera hueca. ¿Okay? ¿En qué otros hallazgos clínicos podrían sospechar de lesión de víscera hueca? Cuando el paciente tiene la huella del cinturón de seguridad. ¿Ya? Cuando su paciente tiene huella del cinturón de seguridad, piensan que puede tener una lesión de meso o de víscera hueca. ¿Ya? ¿Por qué? Mecanismo de aceleración, desaceleración. La densidad de la sangre, aquí no era de la sangre, sino del aire, densidad del aire en tomografía es hipodenso, menor de 1000 unidades Hounsfield, ¿no? O sea, perdón, no menor, sino menos 1000 unidades Hounsfield. Esa es la densidad. Hablamos que la sangre era más 50, más 70. El aire es menos 1000 unidades Hounsfield, o sea, se ve negro. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren lo que señalan las flechas rojas. Este espacio negro que está señalando mi cursor, eso es el aire. Así se ve el aire en una tomografía. Y este hallazgo obviamente no es normal. Aquí esto es un neumoperitoneo bastante evidente, ¿no? Difícil de no darse cuenta de este hallazgo. No siempre es tan evidente, pero en este caso vemos bastante evidente, ¿no? Bastante claro, neumoperitoneo. Aquí vemos otros cortes. Este es un corte transversal. Un corte transversal en tomografía. Aquí tenemos un corte sagital y un corte sagital del otro lado. Miren esto, lo que señala mi cursor. Todo esto es aire libre. Aquí también me dirán, ¿y estas imágenes que salen como aire? Sí, esto también es aire, pero esto está contenido dentro del intestino. ¿No? Esto es aire dentro del intestino, que es normal. Lo anormal es que esté libre en la cavidad, por fuera del intestino. Eso es lo anormal. Aire libre, neumoperitoneo. Aquí podemos ver la diferencia. Por ejemplo, miren, este es intestino y tiene aire por dentro, pero esto que señalan las flechas es aire por fuera. Esto es neumoperitoneo. Y miren incluso acá. Esto se llama neumomediastino. Hay aire en el mediastino, en el pericardio. Así como puede haber también neumotórax, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, quiero que me hagan alguna consulta. Escríbanlo. Si gustan, háblenlo. Y si no, escriban en el chat alguna duda o alguna consulta que tengan acerca del tema, acerca de lo que hemos hablado. Quizá quedó por ahí algo que reforzar. Las clasificaciones, obviamente, para que sepan cada una de ellas, tendrían que estar revisándolo y estar en contacto frecuente, ¿no? Para que sepan cuándo es cuándo. Pero lo importante es que aprendan a diferenciar la anatomía
normal de la que se presenta o las lesiones que pueden presentarse en un trauma, ¿no? Cómo se ve un hematoma hepático, cómo se ve un hematoma esplénico, cómo se ve el hemoperitoneo, cómo se ve el neumoperitoneo, cómo se van a ver las laceraciones de las vísceras sólidas. Eso es lo que tienen que ahora aprender a diferenciar. A ver, espero un rato sus dudas o sus consultas. Doctor, mencionó que los órganos que más sangraban eran 3: hígado, vaso, ¿y cuál más? Ya, dentro de las vísceras sólidas, hígado, vaso y riñón, ¿ya? Pero antes que el riñón sangra, o bueno, hay algunas estadísticas, sobre todo latinoamericanas, que antes que el riñón está el mesenterio. Siempre ha habido un poco de discusión acerca de cuál es el órgano más afectado por trauma abdominal cerrado. Estaba entre hígado y vaso. Hay algunas series nacionales que les hablan de hígado. Sin embargo, en la TLS dice vaso. O sea, mundialmente es el vaso. El vaso es el que más sangra. Luego está el hígado. Si solamente hablamos de vísceras sólidas, el tercero sería el riñón. Pero antes del riñón, el mesenterio. Sin embargo, el mesenterio no está considerado como una víscera sólida. Y dentro del trauma abdominal penetrante, lo que más se lesiona es el intestino delgado, luego el hígado, luego el colon, luego estructuras vasculares y estómago. De las vísceras huecas que generan hemoperitoneo, ¿cuál es el que ocasiona menor grado que es difícil identificar? Dentro de las vísceras huecas. Ya, lo que pasa es que, como les digo, las perforaciones de vísceras huecas ocasionan, si ustedes ven una tomografía donde haya una perforación de víscera hueca, van a ver líquido libre, pero este líquido libre generalmente o casi siempre o siempre corresponde al contenido de esa víscera hueca. Por ejemplo, si tengo una lesión de ilion o de yeyuno, lo que voy a ver va a ser líquido libre, pero ese líquido libre es líquido intestinal, contenido intestinal. O sea, el sangrado que me va a ocasionar el, el, el intestino o el vaso o el colon lesionado es mínimo, ¿ya? Lo que yo encuentro sobre todo es contenido intestinal, ¿ya? El contenido de la víscera hueca. Eso es lo que voy a encontrar principalmente en las perforaciones de víscera hueca. Hemoperitoneo como tal, no mucho, a menos que se haya lesionado el meso, ¿ya? Si es que se ha lesionado el meso, entonces sí voy a encontrar sangre y contenido intestinal. Pero si solamente está lesionado el intestino y el meso no sangró, se lesionó el meso, pero quizá tiene un hematoma, una trombosis focal, pero no sangró, entonces lo que yo voy a encontrar es líquido intestinal. Por ejemplo, hace poco, bueno, no hace poco, hace un par de meses, nos llegó un paciente referido con un trauma abdominal cerrado por agresión por terceros, que tenía mucho líquido libre en la ecografía, ¿no? Ese paciente no fue sometido a tomografía porque tenía indicación de la parotomía, ¿no? Ustedes van a tener en trauma dos indicaciones claras de la parotomía. Uno es inestabilidad hemodinámica y la otra es signos peritoneales. Si su paciente tiene inestabilidad hemodinámica después de la resucitación inicial o signos peritoneales, el manejo es quirúrgico, ¿no? Entonces este paciente tenía signos peritoneales. En la ecografía que le hicimos rápidamente en la emergencia, abundante líquido libre. Entramos a sala y lo que tenía era una perforación de ilion, una perforación de ilion con abundante salida de contenido intestinal. No tenía sangre, ¿no? No era sangrado, o sea, habrá sangrado, pero como les digo, ínfimo. Entonces, lo que más hay en las perforaciones de víscera hueca es contenido intestinal. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Bueno, si es que ya no hay ninguna consulta, la exposición la van a encontrar en el EVA. Espero que les haya resultado útil, que les genere curiosidad para poder revisar algunos otros casos y sobre todo imágenes acerca de trauma abdominal visceral y cómo se ven estos hallazgos en la tomografía. ¿No? Nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Cuídense mucho. Muy amable, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.